What is the early rain? ¿Qué es la lluvia temprana? What are the ¿Cuáles son los prerequisites to requisitos receive previos para the recibir la Holy lluvia Spirit? temprana del Espíritu? What is the latter ¿Qué es la rain? lluvia tardía? How do you receive the ¿Cómo latter recibe rain? usted la How lluvia are the tardía? ¿En early qué and se latter diferencia rains la lluvia different? temprana y We're going to tardía? explore Hoy some of vamos a these explorar questions algunas de today. esas cuestiones. The early and the La latter lluvia rains temprana y la are lluvia very tardía important son temas topics in muy Scripture. importantes en Let's las begin by Escrituras. getting a Comencemos setting por of contextualizar the early and latter el rains. inicio y el final Hosea de chapter la lluvia. 6, Oseas capítulo verse 6, 3. versículo 3. Let us know and let Conozcamos, us pursue the busquemos el knowledge of the conocimiento Lord. del His Señor. going forth Su is partida está established establecida as the como la morning. mañana. He will come Él to vendrá a us like the nosotros como rain, the la latter lluvia and tardía y temprana, forerain to the a la earth. tierra. Every Todos los Israeli agricultores farmer israelíes knew what sabían a qué se early rain refería referred Oseas. to. James Santiago takes this toma esta figure figura of the de la early lluvia and latter temprana y rain tardía and y puts la it in the sitúa en el context of the contexto de la second segunda coming of venida de Christ. Cristo. You look at James chapter 5, Lean el capítulo 5 James 5 verse de 7. Santiago, versículo Therefore, 7. brethren, Por lo tanto, until the hermanos, coming tengan of the Lord, paciencia hasta la venida del see Señor. how the farmer Mira waits cómo el for the agricultor fruit of the espera earth, el preciado waiting fruto de la patiently for tierra, it. And then esperando you receive what? pacientemente The early and latter hasta que rain. recibe You las also be lluvias patient, tempranas y establish your tardías. hearts, for the Sé coming paciente of the también, Lord prepare sus corazones para la is venida at del hand. Señor. La venida del So, Señor está cerca. James takes Así pues, las these Escrituras figures toman of estas agriculture, the cifras early de la rain and the agricultura, latter rain. la lluvia temprana y la lluvia The tardía. early rain would Las fall primeras lluvias when caerían en otoño, crops se would be sembrarían planted. los cultivos, The first harvest would come in the la primera spring cosecha llegaría en with the primavera entering of the latter rain. I should con las lluvias indicate that tardías. the agricultural Cabe cycle añadir que el of ciclo Israel is agrícola different de from the Israel agricultural es cycle of the diferente Western al ciclo world. agrícola del mundo occidental. The purpose of the early Por eso fue rain así. was to El bring propósito de las fruition lluvias tempranas and era to hacer the seed that has fructificar been planted la so semilla that que the había sido crop plantada would para que la spring up cosecha and begin to brotara grow. y The comenzara a purpose of the crecer. latter El rain propósito was de to las últimas lluvias era mature completar that la ripening maduración crop. de la cosecha ya When madura. we look at Scripture, Cuando analizamos las escrituras historically, desde una the perspectiva early histórica, rain was poured out la as lluvia the temprana se disciples derramó looked cuando up los to discípulos heaven alzaron la at vista al Jesus in the cielo, holy place vieron of a the Jesús sanctuary en el lugar santo del that santuario sought y buscaron, they sought his unidos, will. The early rain su poured out at voluntad. La Pentecost lluvia temprana to se derrama en el to Pentecostés. launch the church. Este último sería The para latter rain lanzar will la be fe poured out on cristiana. God's end La time lluvia church. tardía And caerá sobre el pueblo de I Dios think en it's los últimos significant. tiempos. The Pero miro esto, disciples creo que es before the significativo. cross believed Los that Jesus was discípulos, going to antes de la cruz, establish creían que a Jesús kingdom. iba a establecer un reino terrenal. When Christ was crucified, their Cuando Cristo hopes fue were dashed crucificado, like a sus tossing esperanzas se stone hicieron against the wall añicos and como una scattered to botella fragments. arrojada contra la pared y They rota en mil were pedazos. disappointed. Estaban decepcionados, Out of the desanimados. disappointment De of la the decepción cross, que les produjo la cruz, their faith was renewed at the time su of the fe se resurrection of renovó en el Christ. momento de la And resurrección with de Cristo. new enthusiasm, Y con new hope, renovado new joy, entusiasmo, nueva they met esperanza, together. nueva They alegría, met in se that upper reunieron. room. Se encontraron en And aquella Jesus habitación had de said arriba to y them Jesús his les final había words, dicho actually, sus últimas palabras. in Acts chapter 1, verse 8. En Hechos capítulo Acts 1, 1, what did versículo Jesus 8, say? In ¿qué Acts dice chapter 1, Jesús verse en 8, Hechos capítulo Jesus 1, versículo instructs 8? these Jesús disciples instruye a estos who discípulos misunderstood prophecy, que habían who malinterpretado la misunderstood profecía, que the Old malinterpretaron Testament el regarding Antiguo Christ's Testamento coming as respecto a la a venida suffering de servant, Cristo as a como Messiah, siervo that he was sufriente, going to como come as Mesías. king. And there are Pensaban que prophecies iba a in the Old venir como Testament rey. that Y por supuesto hay talk about profecías en that. el Antiguo They Testamento que hablan mistake de ello, on the pero first se and second equivocaron coming respecto a of la primera y Christ. segunda In venida de Acts chapter Cristo. 1, Jesus said, Pero en Hechos let's look capítulo at verse 1, 7 as well. Jesús dijo, He said to them, veamos it's not también el versículo for you to 7. know the Él les times or dijo, no seasons les that corresponde a God may ustedes give saber you los concerning tiempos ni las authority. ocasiones que el Padre ha But you fijado shall con su receive propia power autoridad, when the Holy Spirit has pero come recibirán upon you. poder You shall be cuando venga witnesses to sobre me in vosotros Jerusalem and in all el Judea, Espíritu Judea, Santo
y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Lo que Jesús está diciendo es, voy a derramar el Espíritu Santo al comienzo del reinado y la iglesia cristiana va a ser fundada. Lo hizo. 3,000 personas fueron bautizadas el día de Pentecostés. El Espíritu de Dios se derramó poderosamente. Y luego miras Hechos capítulo 4, versículo 4. Sin embargo, muchos de los que oyeron la palabra creyeron y el número de hombres llegó a ser de unos 5,000. Bueno, si contamos a las mujeres y a los niños, el número asciende al menos a 15,000. En el versículo 31 de Hechos 4 dice, cuando hubieron orado, el lugar donde estaban reunidos tembló. Fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron la palabra de Dios con valentía. Así pues, esta llenura del Espíritu Santo en los primeros tiempos de la lluvia permitió a la iglesia salir y predicar la palabra de Dios con plenitud. Hechos capítulo 5, versículo 42. Diariamente en el templo y en cada casa no cesaban de enseñar y predicar a Jesús. Hechos capítulo 6, versículo 7. La palabra de Dios se difundió y el número de discípulos se multiplicó grandemente en Jerusalén, y muchos de los sacerdotes obedecieron a la fe. Y esto se ve a lo largo de todo el libro de los Hechos. Miles vienen. Como sabéis, al comienzo del libro de Hechos, la población del Imperio Romano era de unos 60 millones. Encontrará diferentes estimaciones, 50, 70 millones, pero tomemos 160 millones. Si 120 personas se reúnen en el aposento alto y la población del Imperio Romano es de 60 millones, eso representa un cristiano entre los 120 y los 60 millones, es decir, una proporción de 1 a 500,000. Puede que hubiera habido más cristianos, pero solo lo uso como ejemplo. 1 por cada 500,000. ¿Qué tarea? La tarea se les presentaba como imposible. Pero cuando el Espíritu Santo fue derramado, los bastiones del infierno se estremecieron. La iglesia cristiana cosechó una victoria tras otra, y los principados y potestades del infierno fueron derrotados. La iglesia cristiana salió como un poderoso ejército. Mueve la iglesia de Dios. Y así, miles se convierten. El Espíritu Santo es derramado. Dios hizo por la iglesia primitiva en unas pocas décadas lo que nunca podría haber sucedido en una vida entera bajo el derramamiento del Espíritu Santo en la lluvia temprana. Muchos sociólogos del cristianismo creen que a finales del primer siglo había 1 millón de cristianos. Así que en vez de 1 a 500,000 o de 120 a 60 millones, ahora es de 1 millón a 60 millones o de 1 a 60. No 1 a 5,000, sino 1 a 60. Es simplemente asombroso. Eso es la lluvia temprana, lo que sucedió en el día de Pentecostés. Y en el libro de los Hechos, Dios lo reproducirá de forma mucho mayor en los últimos tiempos. El derramamiento del Espíritu Santo en el día de Pentecostés fue el comienzo de la lluvia, pero la producción de esta última lluvia va a ser más abundante. De hecho, leemos en el libro El Gran Conflicto, página 611, que la obra será similar a la del día de Pentecostés, así como la lluvia temprana se dio en el derramamiento del Espíritu Santo al comienzo del Evangelio para hacer brotar la preciosa semilla. Así la lluvia tardía se dará al final para la maduración de la cosecha. En agricultura, las lluvias tempranas hacen brotar la semilla de la tierra y entonces surge de repente las últimas lluvias que se vierten para madurar la cosecha final. Luego, Lenaje de White cita Oseas capítulo 6, versículo 3, donde leemos acerca de la salida de Dios, tan preparada como la mañana que nos llegará como la lluvia, temprana y tardía. Luego cita Joel 2, 23. Nos ha concedido el anterior mandato con moderación, y Él hará que descienda sobre vosotros la lluvia temprana y la lluvia tardía. Moderadamente, 3,000 personas fueron bautizadas en un solo lugar en un solo día. En términos moderados, miles de personas se convierten a Cristo, como se relata en el libro de los Hechos. Moderadamente solo es moderado si lo comparamos con lo que está por venir. Dios se está preparando para obrar en nuestros días mediante el derramamiento de su Espíritu Santo sobre creyentes consagrados, dedicados, que oran, que estudian la Biblia y están totalmente comprometidos. Dios se está preparando para un mover del Espíritu que aún no hemos visto en la historia del mundo.
Escuchen, en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Habrá una poderosa manifestación del Espíritu. Página 612 de la Gran Controversia. El mensaje será transmitido no tanto por argumentos como por la profunda convicción del Espíritu de Dios. Miren, si vemos falsas manifestaciones de Satanás en el falso avivamiento, ¿acaso no deberíamos anhelar la auténtica manifestación del Espíritu Santo en el reinado venidero? ¿No deberíamos suplicar a Dios que nos envíe esa verdadera manifestación? Una cosa es distinguir las falsificaciones, una cosa es anhelar lo auténtico. Es posible tener tanto miedo a lo falso que nos perdamos el verdadero don del Espíritu Santo. Dios derramará su Espíritu de maneras asombrosas sobre su iglesia. Examinemos algunas de las profecías de la Biblia. Ve al libro de Habacuc, capítulo 2. Este se está convirtiendo en uno de mis textos favoritos del Antiguo Testamento porque dice lo que Dios va a hacer. Habacuc 2, versículo 14. La tierra se llenará del conocimiento de la gloria del Señor como las aguas cubren el mar. Los bastiones del infierno temblarán. La gente me pregunta, con 7.000 millones acercándose a los 8.000 millones de personas luchando por un espacio vital en el planeta Tierra y siendo la iglesia remanente de Dios solo una porción infantil de esa población, ¿cómo llegará el Evangelio al mundo? No puedo explicar cómo va a suceder todo eso, pero por fe lo creo. Creo en la palabra de Dios. Creo que el poder de Dios es mayor que el poder de Satanás. Creo que el Espíritu Santo va a ser derramado. Creo que hombres y mujeres, niños y niñas de todo el mundo serán tocados por la gracia de Dios. Mirad, la tierra se llenará del conocimiento de la gloria del Señor como las aguas cubren el mar. ¿Cómo va a suceder eso? El Espíritu Santo va a ser derramado. Miren Joel capítulo 2. Tomamos nuestras Biblias. Vamos al libro de Joel, capítulo 2. Dios está preparando para realizar una obra verdaderamente extraordinaria en nuestros días. Una obra actual que no creeríamos si no la viéramos con nuestros propios ojos. Versículo 21. No temas, oh tierra, alégrense y regocíjense. El Señor ha hecho cosas maravillosas. ¿Qué va a hacer Dios? Cosas maravillosas. Dice que vendrá. Él provocará la lluvia. Versículo 23. Alégrese pues, hijos de Sión, y regocíjense en el Señor su Dios. Regocíjense, porque Él les ha dado la lluvia temprana fielmente. Y Él hará que la lluvia descienda para ustedes. Y la lluvia temprana, la lluvia tardía, Él va a provocar las lluvias tardías. Y dice que va a restaurar todos esos años que el pecado y la maldad han consumido. Dice que vas a decir que Dios ha hecho cosas maravillosas contigo. ¿Cuándo va a tener eso cumplimiento? Versículo 13. Mete la hoz, porque la mies está madura. Ve, baja, la prensa de vino está llena, los depósitos se desbordan, su maldad es grande. Multitudes, multitudes en el valle de la decisión, porque el día del Señor está cerca. ¿Qué dice Dios? La cosecha está madura, las almas buscan, el lagar está lleno. La maldad de este mundo, la copa de maldad y perversidad rebosa. Y dice, multitudes se encuentran en el valle de la decisión. ¿Y qué va a hacer durante ese tiempo? Derrama su espíritu abundantemente. Estamos a punto de presenciar algo asombroso para el reino de Dios. Apocalipsis 18, versículo 1. La bestia tendrá su día, pero no tendrá la última palabra. Dios lo hará. Versículo 1, Apocalipsis 18. Después de estas cosas vi otro ángel que descendía del cielo, con gran poder y gran autoridad. La tierra se llenó de su gloria. La tierra se llenará de la gloria de Dios, la maravillosa gloria de Dios. Si el Espíritu Santo va a ser derramado con el poder de la lluvia tardía, y esto ocurre en la iglesia en los últimos días, entonces debe haber paralelismos entre la iglesia de los últimos días y la iglesia
de los tiempos del Nuevo Testamento. Si históricamente la lluvia temprana se derramó en Pentecostés y si la lluvia tardía se derramará al final de los tiempos, si eso es cierto, debe haber paralelismos. Analicemos algunos de los paralelismos. Primero analizaremos el aspecto histórico de este paralelismo, luego el aspecto espiritual y finalmente el aspecto práctico. En primer lugar, el aspecto histórico. La iglesia del Nuevo Testamento creía que Cristo iba a establecer su reino en la tierra. Creían que basándose en las profecías del Antiguo Testamento que habían malinterpretado, las habían interpretado erróneamente, cuando Jesús no vino a reinar estuvieron decepcionados profundamente. Se reunieron para orar y estudiar la palabra de Dios, se unieron en armonía y se centraron en la misión de la iglesia y Dios derramó la lluvia temprana. Avancemos casi 1800 años y a medida que avanzamos rápidamente en ese periodo de tiempo, encontramos otro grupo de creyentes a finales del siglo XVIII, pero específicamente a principios del XIX, se les llama adventistas. Son metodistas, bautistas, episcopales, católicos y de diversas religiones. Comienzan a centrarse en las profecías de Daniel. Ellos también creen que Jesús va a venir. Creen que va a establecer su reino. Establece en el año 1844, Jesús no viene. Al igual que aquellos discípulos, están profundamente decepcionados. Sin embargo, se reúnen en casas, se encuentran en los graneros, se reúnen en las casas escolares, se reúnen para orar, para estudiar la palabra de Dios, llegan unidos, al igual que la iglesia primitiva, en la proclamación de su misión. Y mientras lo hacen, Dios promete derramar su espíritu sobre ellos para lograr cosas aún mayores que las que se lograron en el libro de los Hechos. Ese es, pues, el aspecto histórico. ¿Cuál es su aspecto espiritual? El aspecto espiritual es este. Los primeros discípulos se reunían para orar, se reunían para estudiar la palabra de Dios, estaban unidos y centrados en su misión. Iglesia del fin de los tiempos, se reúnen para orar, se reúnen para estudiar la palabra de Dios, se reúnen centrados en la misión y están unidos. ¿Cuál es la diferencia a nivel personal entre el primer periodo de la lluvia y el último? Lo analizamos desde una perspectiva histórica. Históricamente, la lluvia temprana cayó el día de Pentecostés y según el libro de los Hechos, la lluvia tardía cayó para el pueblo de Dios en los últimos tiempos. Pero también existe esta aplicación personal de la lluvia tardía y temprana. En nuestras vidas, Dios nos envía su Espíritu para guiarnos a la conversión. Es el Espíritu Santo quien comienza a traernos a Jesús desde el momento en que nacemos. Es el Espíritu Santo el que ilumina a todo hombre que nace en el mundo. Primera de Juan, capítulo 1. Juan capítulo 1. Es el Espíritu Santo quien nos convence de pecado. Juan 14, 15 y 16. Esos capítulos. El Espíritu Santo nos convence de pecado, nos guía hacia la rectitud. Es el Espíritu Santo quien convierte nuestros corazones. Es el Espíritu Santo quien nos revela la verdad. El Espíritu de la verdad, cuando Él venga, nos guiará toda la verdad. Así pues, el Espíritu comienza a cortejarnos desde el momento en que nacemos. El Espíritu nos convence de pecado. El Espíritu obra un milagro en nuestros corazones y nos convierte. El Espíritu nos revela la verdad a través de la palabra de Dios. El Espíritu nos da la victoria en nuestras vidas. Esa es la obra del Espíritu en los inicios de la lluvia. A menos que el Espíritu Santo haya estado obrando en nuestros corazones desde el principio de la lluvia, convenciéndonos de pecado personal, llevándonos al arrepentimiento, a la confesión, a menos que el Espíritu nos conceda la victoria día a día sobre esos pecados conocidos en nuestras vidas, la lluvia temprana no se derramará sobre nosotros. A menos que oremos y esperemos la lluvia tardía, no se derramará sobre nosotros. Pero ¿cuál es entonces el propósito de la última lluvia? El propósito de la lluvia tardía es doble: para intensificar esos valores cristianos positivos en nuestra vida. Su propósito es capacitarnos para los tiempos difíciles, fortaleciéndonos para afrontar el conflicto final y dándonos también el poder de dar testimonio al mundo. No es que antes no tuviéramos nada del Espíritu Santo. Lo que necesitamos ahora es más del Espíritu Santo. ¿Estás conmigo? Así pues, esta última lluvia no es algo nuevo
en el sentido de que sea una nueva manifestación del Espíritu. Es una manifestación más poderosa del Espíritu, pero no es algo nuevo, ya que la lluvia temprana ya ha estado allí. La lluvia temprana está aquí ya. La lluvia tardía está aquí, están totalmente separadas. No, lo que sucede es que hay una creciente plenitud del Espíritu Santo en el corazón y la vida del creyente. Pero luego, al final, debido a que se avecina una crisis, se requiere más de ese Espíritu. Y como Dios quiere terminar su obra con un pueblo consagrado a ella, la abundancia del Espíritu se derrama. ¿Cómo pues podremos recibir las lluvias tardías? ¿Cuáles son los requisitos previos para recibir la plenitud del Espíritu Santo en nuestras vidas? En realidad, son 4. Así que vamos a ir a Zacarías capítulo 10, versículo 1. Zacarías 10, versículo 1. Queremos examinar los requisitos previos para la recepción de la plenitud del Espíritu en nuestras vidas. Zacarías capítulo 10, versículo 1. Pedid al Señor que haga llover. En el tiempo de las lluvias tardías, el Señor hará que brillen nubes. Les daré lluvias torrenciales, hiervan el campo para todos. Pidan al Señor que llueva. Oras diariamente para que el Espíritu Santo se manifieste plenamente en tu vida. Estás orando para que Dios te llene del Espíritu de tal manera que el poder transformador de Dios se manifieste en tu vida para intensificar las virtudes cristianas positivas y darte los frutos del Espíritu de amor, alegría, paz y paciencia. Estás orando para que el Espíritu Santo destruya todo ídolo en tu corazón. Estás orando para que el Espíritu Santo te dé el poder de ser un testigo poderoso. Pide que el Señor reine. Ahora bien, veamos Lucas capítulo 11, versículo 13. ¿Cómo es posible que recibamos la plenitud del Espíritu de Dios en el poder de la lluvia tardía? La Escritura nos dice aquí, Lucas capítulo 11, versículo 13. Si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que le piden? Me encanta este versículo. ¿Cuánto más? ¿Cuánto más dará el Padre el Espíritu Santo? Dios anhela derramar su Espíritu sobre ti. Cuando acudimos a Jesús, le suplicamos y le pedimos el Espíritu Santo en su nombre. Este se derrama sobre nosotros. En Primeros Testimonios, página 345, dice, Satanás no soporta que se invoque a su poderoso rival, porque teme y tiembla ante la fuerza que solo Dios puede dar. Al sonido de la oración ferviente, todo el ejército de Satanás tiembla. Así pues, mientras estamos de rodillas orando, pidiéndole a Dios el Espíritu Santo, las huestes de Satanás tiemblan y el Espíritu de Dios se derrama. Si ahora te esfuerzas por dar buenos regalos a tus hijos, ¿acaso no te encanta darles regalos y ver la sonrisa en su rostro? ¿Ves el brillo en sus ojos? A los padres les encanta hacer buenos regalos a sus hijos. Dios quiere darnos el Espíritu Santo. Al orar decimos, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Purifícame con hisopo y quedaré limpio. Renueva en mí un espíritu recto, oh Dios. David oró por pureza de corazón. David oró por la purificación de su alma. David oró por la renovación de su mente. Y al orar por el Espíritu Santo, Dios derrama su Espíritu sobre nosotros. En primeros escritos, página 71, dice, vi que muchos, ¿cuántos? Muchos, descuidaban la preparación tan necesaria y esperaban el tiempo de refrigerio y la lluvia tardía para estar preparados para el día del Señor y vivir en su presencia. Dice, vi que muchos descuidaban la preparación tan necesaria. Oh, ruego que estemos de rodillas, que busquemos a Dios cada día para que derrame su Espíritu Santo y termine su obra, porque esa es la única manera en la que obra Dios, que la obra de Dios pueda completarse. En segundo lugar, lealtad absoluta a Cristo. El primer requisito para recibir el Espíritu Santo es la plenitud de la oración ferviente. En segundo lugar, la lealtad absoluta. Dios no nos honra con la plenitud del Espíritu si tenemos un corazón dividido.
En el capítulo 5 de Hechos de los Apóstoles, leemos esta verdad divina. Hechos capítulo 5. Nosotros estamos viendo aquí esta verdad divina que nos da la Escritura. Lo encuentras en capítulo 5 del libro de Hechos, a partir del versículo 32, dice: y nosotros somos testigos suyos de esas cosas, y también lo es el Espíritu Santo, que Dios ha dado a quienes le obedecen. ¿A quién se le da el Espíritu Santo? A aquellos que obedecen, aquellos cuyos corazones están absolutamente entregados a Dios. De hecho, recordarás el pasaje de Juan capítulo 14. A menudo leemos Juan 14:15, pero no leemos los versículos 16 y 17. Juan 14:15. Lo sabes, ¿verdad? Si me amas, ¿qué debo hacer? Guarda mis mandamientos. Pero luego dice, y le daré al Padre, le rezaré al Padre. Jesús dice, Él les dará otro consolador u otro ayudador para que esté con ustedes para siempre. El Espíritu de la verdad, quien el mundo no puede recibir, pues no lo ve ni le conoce. Pero ustedes lo conocen porque mora con ustedes y estará en ustedes. No los dejaré huérfanos, volveré a ustedes. Así que Jesús dice, si me aman, obedezcan mis mandamientos. Y como resultado de nuestro amor y nuestra absoluta lealtad hacia Él, derrama su Espíritu sobre nosotros, porque no hay nada en nuestro corazón contrario a su voluntad. Hace tiempo leí una historia curiosa. Había un hombre que vivía en una isla del Caribe, ahora no recuerdo cuál. Un inversionista vio un terreno magnífico frente al mar y le dijo, quiero comprar su propiedad, lo haré, lo haré. Tiene vistas al mar y una vista maravillosa. Y le ofreció al hombre una suma considerable en la moneda de la isla, pero por debajo del valor del mercado. El hombre se puso a pensarlo y pensó, quiero vender mi propiedad. Ahora soy mayor, me ha ofrecido un buen precio, pero está muy por debajo del valor del mercado. Este hombre está intentando aprovecharse. Está intentando estafarme, y este anciano, un hombre muy sabio, como muchos isleños, dijo, cuando redactaron el contrato con el abogado, dijo, solo quiero un pequeño recuerdo de mi hogar. Y en el contrato pidió que se incluyera un pequeño cuadrado sobre una puerta como recuerdo. Al inversor adinerado no le pareció gran cosa. Un cuadrado sobre la puerta está bien, pero a medida que el hombre adinerado compraba la casa, el precio siguió subiendo y después de unos meses el precio era mucho más alto. El terreno se revalorizó muchísimo. El anciano supo que lo habían timado, que lo habían engañado, así que regresó y dijo, aquí está el contrato. ¿Esa pulgada sobre la puerta todavía es mía?, preguntó el hombre rico. Sí, respondió. Clavó algo encima el hombre rico y dijo, no sé por qué clavé ese clavo. Salió y encontró un animal atropellado, un animal muerto en la carretera, le ató una cuerda al cuello, lo arrastró hasta la casa y lo colgó del clavo, balanceándolo de un lado al otro. El olor empezó a apestar la casa. Según cuenta la historia, el hombre rico dijo, mira, si quieres recuperar tu casa, puedes hacerlo. No quiero esta casa. El diablo dice, puedes darle todo lo que tienes a Jesús. Dale tu vida, pero quiero un espacio reservado sobre la puerta de tu mente. Y si permites que el diablo haga eso, si hay algún pecado arraigado en tu vida, si no hay lealtad absoluta a Cristo, si no te entregas por completo a Cristo, el diablo se adueñará de tu alma y la poseerá. El hedor inundará toda la casa. ¿Cómo recibo la lluvia tardía? Primero busco a Dios en oración y le pido su espíritu. No porque Él no quiera darlo, sino porque yo no quiero recibirlo. Y al abrir mi corazón, me preparo para ello. Segundo, diciendo, Jesús, puedes tenerme por completo. Todo a Jesús. Me rindo todo. Todo a Él le doy libremente. Tercero, estudio la palabra de Dios. La Biblia dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Al llenar tu mente con la palabra de Dios,
El mismo Espíritu Santo que la inspiró transformará tu vida. Es el Espíritu Santo quien nos edifica en la fe. Mira Santiago capítulo 1, y el Espíritu Santo hace esto mediante la palabra de Dios, la palabra viva de Dios. En el capítulo 1, versículo 21 leemos: Por lo tanto, desechemos toda inmundicia, abundancia de maldad, y recibamos con mansedumbre la palabra implantada, la cual tiene poder para salvar nuestras almas. La palabra implantada que puede salvar nuestras almas. O si vamos al libro de los Hechos, vemos que es la palabra implantada, la palabra de Dios implantada en nuestros corazones, la que salva nuestras almas. Observa lo que dice la Escritura en Hechos capítulo 20, verso 32. Ahora bien, hermanos, los encomiendo a Dios por la palabra de su gracia, la cual tiene poder para edificarlos y darles herencia entre todos los que son santificados. ¿Cuáles son los requisitos para recibir el Espíritu Santo? Oración ferviente, lealtad absoluta a Cristo, el compromiso de que la palabra de Dios llene nuestros corazones para que el Espíritu que le inspiró pueda transformar nuestras vidas. En segundo lugar, dejar de lado toda disensión. Si tienes una actitud crítica, tu mente no estará abierta a la palabra de Dios ni al Espíritu de Dios, porque estarás pendiente de los demás. Hay una afirmación maravillosa en el libro Ministerio de Curación que dice: buscar el mal en los demás produce maldad en quienes lo buscan. Pídele a Dios que limpie tu mente de críticas y de buscar el mal en los demás. Pídele a Dios que te ayude a enfocar tu mente en lo que realmente importa. Y este es el quinto requisito: la misión de ganar almas. Busca a Dios para la lluvia tardía. Dile a Dios que quieres serle totalmente leal y pídele que te dé la fuerza para hacerlo. Estudia la palabra de Dios y descubre a Jesús como un nuevo reino en ella. Deja de lado toda disensión. Entra en unidad con tus hermanos y hermanas. Eso fue lo que hicieron los discípulos. Claro, Pedro tenía su opinión, Santiago la suya, y Mateo y Marcos las suyas, pero sus opiniones no eran tan importantes como el Evangelio y la unidad que éste representa. Ellen G. White lo dice en El deseado de todas las gentes, páginas 142-43, para desarrollar un carácter como el de Cristo, debemos obrar como Él obró. También dice en Hechos de los Apóstoles, página 105, que la mejor manera de fortalecerse para resistir al mal es mediante un servicio activo. Enfoca tu vida en lo que realmente importa: la pronta venida de Jesús. Comparte una lectura, ora por tus vecinos, ofrece un estudio bíblico, reparte DVDs, anímalos a ver nuestro canal de esperanza. Sé bondadoso, amoroso y compasivo con quienes te rodean. Lleva pan al vecino enfermo. Llévale sopa caliente al hombre cuya esposa está en el hospital. Haz lo que puedas para mostrar amor y bondad a quienes te rodean. Hay algo en servir a los demás que nos bendice a nosotros mismos. Porque ¿acaso nos dice Jesús que es mejor dar que recibir? Abre tu corazón al Espíritu Santo. Busca a Dios en oración. Él desea llenar tu vida con su Espíritu. Un día la tierra se llenará de la gloria de Dios y Él derramará su Espíritu sobre un grupo de personas que lo buscan en oración, que le son absolutamente fieles y cuyas mentes están impregnadas de su palabra. Derramará su Espíritu sobre un grupo unido de creyentes que se enfocan en lo que realmente importa, la misión de ganar almas y el evangelismo. Yo quiero ser parte de ese grupo. ¿Y tú? Oremos. Padre Celestial, gracias por tu maravilloso amor y gracia. Gracias por tu bondad y tu misericordia. Oh Señor, sabemos que la tierra se llenará de tu gloria. Sabemos que deseas derramar tu Espíritu entre nosotros con toda tu plenitud de poder. Oh Señor, bendícenos al abrir nuestros corazones a ti para recibir tu Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén.